El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras. Todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total. Es el único, el inigualable. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 11. Somos cine. Can you fly, Bobby? Somos voces. You can't handle the truth. Somos experiencias. I am no man. Somos 10 años al aire. Diego Cirulo. Estamos hablando de una monstruosidad. Fabio Villalba. Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela. Y su tropa te llevarán por el buen camino. What we've got here is failure to communicate. BSO, temporada 11. Argentina, Argentina. Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable, I'm vengeance. pero cariñosa. All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. Do you understand? Me, I want what's coming to me. Oh, well, what's coming to you, Tom? The world, Chico. And everything in it. Hey, Frank. You a piece of shit. What are you talking about? You know what I'm talking about, you fucking cockroach. What are you talking about? Come on, you listen to me, huh? You know what a hassa is, Frank? That's a pig that don't fly straight. Neither do you, Frank. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You want to play rough? Okay. Say hello to my little friend. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, un nuevo capítulo de estos quincenales que a nosotros nos gustan tanto y que nos dan tiempo para preparar temas que nos interesan, películas que nos generan intriga, que nos generan la necesidad de ponernos a charlar, de ponernos a analizar, a debatir y a veces inclusive a traer cuestiones propias, subjetivas en vínculo con esas películas. Y hoy es otro de esos capítulos, diríamos de armas traer, porque es un capítulo vinculado con una película que todos los que estamos aquí presentes queremos mucho, y que tiene una enorme cantidad de capas de lectura, aunque a veces se queda la lectura en la superficie, pero para eso hablaremos con nuestros compañeros invitados del día de hoy. Antes presento al único, al inigualable Fabio Damián Villalba. ¿Qué haces, Villalba? ¿Viniste acá a la fiesta? Bien, Cirulo. Sí, vine acá a presenciar, más que nada. ¿Cómo es eso? A escuchar la palabra. La palabra del Señor. Del Señor, de estos dos señores. Ah, de dos señores. Exactamente. Y podríamos decir, Villalba, say hello to my little friends, ¿no? Nuestros dos amigos que tenemos aquí.
Uno que ya está hace años y que cada vez que levantamos el tubo dice allá vamos. Y el otro que cada vez más está viniendo a nuestras emisiones de banda sonora original. Primero saludo al maestro Adrián Smukler. ¿Cómo andás, Adri, tanto tiempo? Bien, muy bien, contento, como siempre, de estar aquí, todavía acompañando. ¿Estás listo para lo que vamos a hacer hoy? Lo veremos, ya veremos. Bien. A la otra persona que mencionábamos es Alberto Tricarico, que ya estuvo el año pasado hablando nada más y nada menos que de Aristarain. Tuvimos una charla hermosísima y decidimos volver a invitarlo. Siempre se porta muy bien con nosotros, es muy amable y está de vuelta acá en nuestro espacio. ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo va, Diego? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, acá estamos todos reunidos en esta especie de fiesta / misa, por decirlo, para hablar de una película que, como decía antes, ¿no? Nos causa muchísimas sensaciones. Primero me gustaría hacer una muy breve introducción. Hablamos aquí mucho de los años 70, mucho del nuevo cine americano y de los grandes directores que surgieron en esa década. Pero también es interesante empezar a pensar los últimos años de los 70 y los primeros de los 80, no solo en el cine, sino a nivel histórico, y de la profundización de algunos pensamientos y de cómo el liberalismo fue haciéndose cada vez más carne en las sociedades a nivel mundial. Estamos hablando de lo que sería el final de la presidencia de Carter y lo que vendría después con el reaganismo, ya con Thatcher, etc. Y aparecen algunas películas con las cuales uno puede empezar a pensar y a ver cómo ese cine de los 70 también va respondiendo ya entrados en los 80. Y podemos ver desde Apocalipsis Now en el 79, pasando por Cruising de Friedkin, como La Cosa de Carpenter, como también en el año 83, 82-83, la obra maestra de la que vamos a hablar hoy, que es Scarface, Cara Cortada. Vamos a hacer lo siguiente, siempre empezamos por la primera experiencia, el primer vínculo con la obra, para después meternos en cuestiones ya más internas de la película, del universo autónomo, de los personajes, etc. Adri, vos acordarse la primera vez que la viste a veces es un poco difícil, pero ¿recordás la primera experiencia con el vínculo con semejante personaje como es Tony Montana, digamos, ¿no? Que hasta hoy deja rastros? Sí, la verdad que no podría decirte aquella primera vez que la vi. Sé que es una película, bueno, en realidad con algunas películas tan troncales y tan definitorias, hasta está bueno no saber, claro. Digo, como consuelo por lo menos, no estar seguro de cuándo fue la primera vez. Sé que fue una película clave en mi formación, sé que fue en VHS, eso estoy seguro, digamos, y que fue una película clave en mi formación, que yo, inventando esa primera vez un poco, o dibujándomela o haciéndome un relato a mí mismo de cómo puede haber sido, sé que fue importante en mi grupo de amigos y que vino precedida por el entusiasmo de algunos amigos adolescentes, ya tardíos, digamos, última etapa de la adolescencia, y un vínculo, digo, es una película que pega mucho en un lugar afectivamente nuclear, de en cierta etapa de la vida también, ¿no? Entonces, en una etapa más de formación, de desafío, de descubrimiento, de lo que mueve al mundo, digamos, y del lugar que nos toca ocupar, y en gran medida que nos toca ocupar en este lado del mundo, digamos, ¿no? Un poco al margen. Y es una película que al mismo tiempo es muy directa, digo, es muy frontal, sí. Digamos, al hueso. Sí, al hueso, aparentemente sin sutilezas. Entonces el eco que queda retumbando, digamos, de esa violencia, de esa contundencia tan directa, resuena de maneras que yo no las termino de cerrar. Digo. Yo pensaba que a veces con la reflexión sobre las películas que a uno lo forman y con las que uno convive tanto tiempo, tiene la sensación de que
no digamos de que las domó, digamos, ¿no? Sino de que ya está, ¿no? Que ya podés estar tranquilo. Bueno, voy a hacer un podcast sobre cara cortada. Bueno, ya la tengo. Y bueno, y ahora que me tuve que pensar a hacer un podcast sobre cara cortada, bueno, volvió a remover y sigue removiendo, y hay cosas que espero ir aclarando en nuestro diálogo de hoy, porque siguen con toda su potencia perturbadora, digamos, sí, ¿no? Claro. Alberto, que digo, la experiencia o digo algo como lo que comentaba también Adrián, ¿no? Como lo vincular con cara cortada. Sí, yo igual que Adrián no recuerdo la sensación de cuando la vi por primera vez. Podría fecharlo allá por fines de los 80, cuando vi en VHS, no sé si toda la obra de Palma, pero muchas de las películas de esa época de Palma, sobre todo los Blowout, Doble de Cuerpo y Bestia para Matar, que las vi prácticamente juntas, y en ese paquete vi Cara Cortada. Me acuerdo que me llamó la atención porque era diferente a las otras tres, por lo menos. Y me pareció una película, eso un poco lo que dice Adrián con respecto a lo directo, me impactó eso. Yo tenía 20 años, o 19 años, o 21 años, no me acuerdo, y me impactó que me agarre de la solapa de la manera que te agarra la película y que te sacude. Y digo esto porque me volvió a pasar ahora, el otro día cuando la estaba viendo, digamos, de una manera bastante parecida. No es que los años o el crecimiento de uno o la repetición en las visiones la cambie demasiado en este aspecto puntual. Claro. Y esto me llama poderosamente la atención, digamos, que bueno, un poco Adrián decía recién, ¿no? Como que hay películas que uno tiene como más domesticadas o más cerradas o más no agotadas nunca, digamos, pero como un poco más que entran más dentro de un esquema, por lo menos mental de uno. Claro. Y este es un trompazo permanente, digamos, es un trompazo a la mandíbula. Y tuve esa sensación como película excepcional dentro de la obra de Palma, dentro de lo poco que podía entender que era de Palma hace 30 años atrás. Y lo sigo pensando, digamos. De alguna manera creo que hay una distinción, no sé si en la forma o en la supuesta sutileza, para usar los términos de Adrián, de recién. En ese sentido y en relación a, podríamos decir, a la experiencia estética, ¿no? El vínculo con la obra, lo que nos da y lo que le entregamos también, y lo que sucede antes, durante y posteriori de enfrentarse a ese mundo bis. Digo, pongo mi experiencia también acá sobre la mesa, también para abrir el panorama. Yo tengo el recuerdo de más pibe, digamos, que para mí Cara Cortada era como la película violenta, digamos, o sea, la violencia al frente, digamos, no ver estructuras de gángsters, tiros, marginalidad y qué sé yo. Y con el paso del tiempo, digamos, siempre desde un lugar de impacto, digamos, ¿no? Como el vínculo sobre todo con Tony Montana como personaje atractivo y a la vez peligroso, pero esta cosa de testosterona inclusive, ¿no? Conectada con este tipo tan particular, y con los años ir viéndola, no digo que la veo con tanta asiduidad como puedo ver El Padrino, por ejemplo, pero cada vez que me vuelvo a encontrar con esta película, que coincido que es un tanto distinta a lo que venía haciendo De Palma, me pasa que, claro, que empiezo a encontrar piñas por todos lados, inclusive a mí mismo, siendo joven, digamos, ¿no? Claro, a vos que te gustaba esto de Tony Montana y en realidad es totalmente tenebroso, por decir, o esto, o tal cosa, o reviéndose uno mismo en los reflejos que pueda haber con él o con los personajes que aparecen durante la película, que es larga, pero a la vez es tan atrapante que nunca podés salir, digamos, ¿no? de ese universo tan espeso. Adri, una pregunta. ¿Hay forma de poner en palabras quién es Tony Montana, digamos?
en términos no solo de, bueno, es un cubano exiliado, sino en términos de qué tipo de personaje es, qué representa y con qué nos enfrentamos nosotros espectadores cuando nos encontramos con semejante tipo. Yo creo que es uno de los personajes más fuertes de la historia del cine, para mí sin duda, en las tensiones que tiene, digamos. Yo creo que es espero que no quede como una categorización definitiva, ni mucho menos, pero como una de las grandes figuras del ángel caído más literalmente, porque es... vos comparabas recién digo, hay mucho que pensar en relación al Padrino, justamente. Sí, ¿no? sí. En estas revisiones, la que más me llamó la atención, decía, bueno, es Al Pacino, digamos, ¿no? Es un mafioso... digo, de hecho es casi una encarnación, hasta podría ser, porque si en El Padrino 1 el conflicto es dejemos la droga fuera, digamos, el conflicto, digamos, político diegético del crimen organizado, digamos, aquí es esa corporización, digamos, de una figura que además están extremadamente diferentes siendo dos personajes latinos, ¿no? Está bien que, bueno, Michael nació en Estados Unidos y todo eso está jugado de otra manera, ¿no? Pero encarnado por el mismo soporte y con tanta simetría, digo, desde Cuba claro, a la muerte de Manny, que se puede comparar con la de Fredo, o por no comparar con la de, digamos, el asesinato de Manny, hasta con El Padrino 3 inclusive, ¿no? Porque la muerte de Gina, de esos disparos que van a él, bien podrían asociarse a la muerte de Mari, e inclusive el tipo de vínculo, digamos, ¿no? Inclusive las escenas de negociación digo, ya corriéndolo a Brando, ¿no? Sí. Las simetrías y las comparaciones son 10 años nada más de diferencia. Digo, sí. No puede, cuando vos vas a ver en el 83 a Cara Cortada, obviarse, digamos, la asociación con El Padrino, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una carnadura muy, muy intensa, porque realmente Tony es alguien al margen del margen, digamos, ¿no? Porque hay algo que está muy bien en la presentación. Digo, a mí me impacta mucho, tiene un montaje perfecto la película. El corte del primer plano de Fidel Castro es mortal, ¿no? Porque si ahí entramos, bueno, cosas que vos por ahí medio empezaste a mencionar con relación a la época, a los 80, el liberalismo y demás, ¿no? Pero también en la figura de lo que es en el imaginario occidental y latinoamericano, la Revolución Cubana, y la expulsión de los Marielitos, digamos, más allá de puntualmente el hecho histórico, que está trabajado, que está elaborado y que arranca desde ahí, digamos. Total. Inclusive en esa relación de historización con El Padrino hay, en todo caso, tela posible para cortar, ¿no? Porque El Padrino va historizándose cada vez más, y acá hay otra perspectiva de historización. Total. En una película que, aparte, si ya El Padrino es operística, digamos, es el barroco del barroco. Yo ya, digamos, ¿no? Es como el despliegue que es propio de Palma siempre. En esta película desborda. Digo, ya si imaginariamente para Estados Unidos Cuba era el prostíbulo, digamos, hasta la Revolución. Sí, el patio trasero. Y él es alguien dejado al margen dentro de la propia Cuba y y es retomado, ¿no? Es como también una especie de venganza, ¿no? Por eso digo, es tan interesante el plano de Fidel al principio, porque tiene esa mirada irónica donde, bueno, si no están dispuestos al heroísmo y al sacrificio, no los queremos. Es lo que dice. Entonces váyanse, llévenselos, ¿no? Y hay una miradita entre cómplice y bueno, ahí les mando lo que digamos, la siembra de su cosecha, digamos, ¿no? Entonces, esa venganza y ese retorno y esa carnadura que hace, ¿no? Del discurso, ¿no? Porque está esa idea del self-made man, ¿no? Del hombre hecho a sí mismo. Rockefeller. Claro, ¿no? Que es una definición muy, muy clara de la utopía capitalista, digamos, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Que es
biológicamente, digamos, ¿no? El hombre que es así mismo es el hombre que finalmente cae también, ¿no? Entonces, claramente incorpora ese discurso, ¿no? Porque está esta cuestión de lo que lo define, que el guión es perfecto y la verdad que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Por esa saturación de escenas perfectas, porque yo creo que no hay escena débil, son todas escenas muy intensas, inclusive las de transición y las y las que bajan un poco la pausa, porque también tiene sus pausas, obviamente, ¿no? Pero no, en ningún momento afloja esa tensión, ¿no? Que está tan marcada en eso, solo tengo dos cosas, mi palabra y mis huevos, y no los quiebro por nadie, donde también hay un núcleo de diferencia con El Padrino, y donde, bueno, en todo caso, como para no hacer otra cosa que ir desparramando por ahora temas, y en todo caso después vamos viendo cuál vale la pena ir tomando, esta cuestión de los huevos está muy claro. Sí, ¿no? claro. No hay discusión posible, ¿no? Pero los huevos como también decisión y voluntad, digamos, ¿no? Como de Tony, que es un personaje sumamente inteligente, sin perder nada de su barro, digamos, ¿no? De su conciencia, de su barro y de lo que es y de la claridad que tiene, ¿no? Ese tipo de frases, los ojos no mienten, ¿no? I check his with. She like me. She like you, huh? How do you know? I know. The eyes, chico. They never lie. Que la otra cuestión que aparece además dramáticamente puesta en juego y en escena y en conflicto y en tensión, que es, bueno, ¿qué es la palabra, no? ¿Qué es esa palabra que él tiene? Y qué es romper o no la palabra, digamos, ¿no? Claro. Porque obviamente es lo que lo lleva a la caída, digamos, ¿no? Pero en lo que lo lleva a la caída, ¿qué es lo que rompe y qué es lo que no, ¿no? Entonces ahí resuenan dentro de esa estructura, que son las que encarna justamente Tony. Por eso digo, entonces, si la pregunta es ¿quién es Tony? Y qué es lo que ponemos en Tony, qué es lo que ponemos, que lo pone obviamente De Palma, pero que es lo que ponemos todos en Tony. Yo no quiero limar nada de ese desgarro que hay en esa figura, en esa imagen final, en esa resistencia y en esa caída, digamos, con la que cierra la película, porque me parece que es lo que la mantiene viva además a la película. Bueno, abrió un montón de ventanas, Adrián. No sé por dónde seguirlo, pero está muy bien, está muy bien. Me parece que es un poco... La película es eso, ¿no? Es porque el personaje, para volver a la pregunta originaria tuya, Diego, Adrián decía algo así como que era uno de los más potentes de la historia del cine. Es de los más complejos también y es de los más inabordables, porque tiene todo eso que vemos, digamos. Tiene esa voluntad de poder, tiene esa franqueza, tiene esa cosa despiadada, y justamente el tema, me engancho con lo último, una de las cosas últimas que dijo Adrián respecto al tema de la palabra, lo que lo termina venciendo es un acto moral que nos sorprende, o que la última vez que la vi no me sorprendió tanto, digamos, ¿no? Pero porque es como que uno va tratando ya de meterse de antemano en el personaje y en la película, pero esta actitud que tiene él cuando le van a poner la bomba esta al periodista y dice, no, esto es una locura, yo no mato chicos, digamos, o sea, él tiene como una especie de código moral propio que va desplegando, muy, muy extremo, muy por momentos delirante, pero donde confluimos ahí, digamos. O sea, eso nos parece demasiado a nosotros como espectadores que estuvimos, no digo sosteniéndolo o bancándolo como si fuera un otro, porque nos comprometemos con él y somos él de entrada, pero esa palabra la sostiene, digamos, la sostiene en condiciones, bueno, toda la secuencia final es una maravilla para verla una vez por semana, más o menos. Claro, la secuencia final cuando empiezan, viste, parecen como ratones que van entrando a la mansión y van como copándole la mansión, y él tiene 3, 4 guardias que no son de los mejores soldados tampoco. Y él resiste y digamos,
de alguna manera está resistiendo esa decisión. Y con ella todas las decisiones anteriores y todo lo que lo llevó hasta ahí, digamos. Que es una mezcla de el sueño americano, el sueño capitalista, de digamos, todo este discurso un poco falso, un poco cierto que le dice al policía al principio cuando llega, peor que Castro nada, digamos, todo ese discurso que hace un poco para venderse y para que lo dejen, que lo dejen ser, pero después él va como, digamos, él tiene en la escena famosa con los colombianos de la motosierra y todo eso, él tiene prácticamente su primera experiencia seria en el tema y toma un rol con una decisión, digo la primera experiencia seria porque, qué sé yo, más allá de alguna tropelía en Cuba, no había entrado en esa todavía. Y el tipo con una decisión se planta, que es importante, ni hablar lo que hace Bolivia cuando digamos, va de guardaespaldas prácticamente y termina negociando él los precios de la venta y la triangulación con Panamá y todo eso. Me parece que es algo, por supuesto que suscribo lo que dijo Adrián con respecto a cómo se espeja con El Padrino, a toda esta cuestión de la autoconciencia, a esta cuestión del sistema dentro del sistema, de un antisistema dentro del sistema. Pero volviendo al tema del personaje, me parece que el personaje es como justamente inagotable, genialmente inagotable por su complejidad, porque nos desborda en realidad a nosotros mismos en función de lo que nosotros, no solo de lo que nosotros esperamos, sino de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar a veces. En ese desborde, en algún punto pensaba, ¿no? Vos hablabas primero de esto de la experiencia en esa famosa escena de la motosierra, con esos travelings que entran y salen de ventanas. Me pongo a pensar en Hitchcock, me pongo a pensar en un montón de cosas, me pongo a pensar en el terror adentro y todo el lujo y la pavada de Miami afuera, con las chicas en bikini. Bueno, puedo abrir un montón de cosas, pero porque es inacabable y porque pienso que en algún punto esto de la decisión, esa escena particularmente, que se tiene que bancar semejante horror, ¿no? Que le están triturando al amigo, otra vez no puedo dejar de hacer un paralelo con la escena de el fuego y el encendedor de Michael en la primera, digamos, ¿no? Con diversas intensidades, pero con ese momento en donde también se cimentan cosas importantes en el personaje, en el protagonista. Claro, lo que pasa, Diego, que en El Padrino está ese marco, ese orden, esa tradición, no sé cómo decirlo, digamos, en donde él encuentra su lugar, ¿no? Encuentra su destino, la famosa escena del cipo, ¿no? Sí. Que siempre nombra Ángel. Acá él se está haciendo su propio orden, digamos, él está construyendo eso. Y no sabe bien lo que está construyendo y nosotros tampoco sabemos lo que está construyendo. Es decir, no está esta cuestión disciplinada, estructurada, si queremos hasta religiosa, digamos, o sea, que tiene todo un marco en donde él va a entrar, en el caso de Michael, que Michael sabe, en tal caso descubre su propia valentía o su propia capacidad en esa escena para estar a la altura de ese lugar. Pero Tony no tiene medida, digamos, no medida él, sino no tiene referencia. Claro. No está dentro de no está esa estructura. Él la está haciendo. Ahí hay algo que me parece que es central y que no está demasiado expuesto dentro de la película, porque recién, a ver, coincido en que ese núcleo es una diferencia central en el sentido de la tradición en la que se descubre Michael, y que precisamente la diferencia con Tony es que Tony es un desheredado, digamos, ¿no? Porque inclusive en esa escena que mencionaba Beto del principio, él dice no tener padre, y haber sido, porque estábamos con lo de la palabra, ¿no? Sí. Dice, yo aprendí a hablar con Cagney y con Bogart, ellos me enseñaron a hablar, ¿no? Y dice no tener padre. Dice no tener madre, que la madre murió también, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, como una
como un campo gigante, digamos, el vínculo con la madre, digamos, es muy terrible esa escena cuando va a ver a Gina y ¿no? con todo ese desborde exacerbado, exagerado que tiene, digo, ¿no? Hay unas matices, una precisión en la mirada de la madre, en la mirada de él, en la selección del casting, porque parece la mamá de los dos, digamos, pero además en las tensiones en la mirada, hay el momento en el que abraza a Gina, sí. Digamos, uno siente que Tony se desarma. Sí. Cambia el gesto. Una de las primeras veces que lo vemos vulnerable, por decir, ¿no? Como cambia la mirada. Sí, vulnerable. Sí, no, totalmente. Es de ahí a la muerte al momento en el que se quiebra, que es cuando dice qué hice, cuando se desarma porque mató a Manny. Exacto. ¿No? ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Es el momento en el que se desarma como el ataque al corazón de Padrino 3, digamos, ¿no? Es muy parecida a la actuación, inclusive. Claro. Está bien, es el mismo actor, tendrá la memoria en el cuerpo o habrá habido una referencia, pero cuando se desarma así es el mismo gesto o muy parecido bueno, también al asumir la muerte, digamos, el ataque cardíaco, el cuerpo sufre y demás, y que tiene que ver con la muerte de Fredo, digamos, en el Padrino 3. El alma sufre, el cuerpo sufre, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Más allá del conflicto diegético que por donde pasa esa vulnerabilidad. No, por eso digo también la palabra que rompe, la que no rompe, digo como para mantener por lo menos activas un par de cosas. Lo que queda totalmente lo que los indicios no son suficientes para dar precisión al fuera de campo es en la vida anterior en Cuba, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto estaba o no preparado, digamos, ¿no? Está bien que esa es una escena. Lo que tiene cuando le cortan, digo, con la motosierra, lo descuartizan a Ángel, justamente se llama. Sí, porque esa determinación, esa decisión, yo no sé cómo se fogueó en Cuba. Con la ausencia del padre, con ese pasado con la madre. La madre lo primero le dice a quién tuviste que matar, ¿no? Cuando le trae la plata, ¿no? Sí. Salió esta plata, ¿a quién mataste? Y le pregunta, ¿ahora son bancos, son bodegas, qué son, no? Como bodegas, ¿qué son? Pero aparte lo que le ven, el tatuaje que le ven en la mano, dice, bueno, esto es de asesino, ¿de qué es? No sé, o sea, como que y no tiene mucho reparo en matar a Revenga, digamos, más allá digo, él va creciendo y rompiendo los sistemas de exclusión a través del crimen, ¿no? Eso es todo una ideología política. No, lo que pasa, Adri, perdóname, no quise decir que él era un santo y ahí tuvo su bautismo de fuego, pero él llega a Estados Unidos, a Miami, trabaja en una hamburguesería cuando logra después la muerte de Revenga y viene este tipo Suárez, creo que era Suárez, el pelado, a ofrecerle un negocio de marihuana que dice eso es lo que cobra un maletero, como diciendo ya conozco los precios de estas cosas, pero le tira por la cabeza una brava en donde lo manda a la muerte, literalmente. Y el tipo zafa, presencia el descuartizamiento y después se va con la plata, se va con la droga, se sube al auto y lo mata al otro, se sube al auto y se va, y lo aplasta casi, medio queda fuera de campo el cuerpo ahí en el piso. Sí, una ejecución pública casi, ¿no? Claro, digamos, indudablemente que tiene algún tipo de entrenamiento en la criminalidad, si queremos decirlo en términos, no sé. Pero me parece que se hace cargo de eso y se hace cargo, digamos, él entra a través de Manny y él ya es el jefe de Manny, apenas empieza su vida norteamericana. Y después... no se le mueve el pulso para entrarle a Frank López y traerle, decir, acá está la plata, acá está todo, te traje todo, y plantarse como un igual, y después lo desplaza, es decir, y después lo mata. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo, no, lo único que por ahí... Que yo no sé qué trae, digo. Me parece que eso es una fuerza del personaje, digamos. Sí. Y en todo caso, como si ese bautismo, digo, ese bautismo no sé qué tan bautismo es, eso quiero decir. Claro, no sé qué trae. Pero no lo sabemos porque él en ningún momento, digo, cuando
él ya de movida es una figura, no sé si de hermano mayor o de hermano responsable con Manny. Manny trae el acuerdo para matar a Revenga, pero se lo trae a él, que es el que lo maneja, el que le dice decirle que sí, decirle que no, el que autoriza, desautoriza, y el que le pone los puntos enseguida a Omar cuando viene Omar y le ofrece esto, y Manny le dice, no tendrías que haber hecho esto, el que le tira la cosa, él está al frente, el que le dijo, te dije sanitation, no sanatorio, o sea, el que da las instrucciones, él se ocupa ese lugar, digo, me parece que ahí él está con esa determinación, digo, ¿no? Y el otro, y Manny está como, no digo atemperando, acompaña, se deja llevar, digamos, ¿no? Pero claramente No, Tony es más inteligente y está más direccionado con el objetivo. Manny se distrae con las mujeres, entre otras cosas, digamos, o sea. También. Eso está claro. También, y sí, de hecho hay una cuestión con la sexualidad de Tony, ¿no? Que bueno, que también podemos traer porque tiene que ver con... En la primera escena ya empieza, digamos, ¿no? O sea, después de ese pequeño documentalito que tenemos, ese traveling alrededor de él responde prácticamente todas las preguntas hasta que le preguntan justamente por su orientación sexual y dice, what the fuck is wrong with this guy, ¿no? Dentro de este universo recontra cabría haberlo visto... De hecho, todo el vínculo con Elvira, digamos, es un vínculo muy, no digamos asexuado, pero sí desafectivo, digamos, siempre una negociación, digamos, en ningún momento, y es un contraste muy marcado con lo que pasa entre Manny y Gina, claro, porque hay como una química desde el primer momento hasta el final, y hay un paralelo subrayado entre lo que va pasando entre ambos, ni hablar en la escena del casamiento donde se miran, pero todo el tiempo, porque, digo, hay... La escena del Babilonia, donde termina haciendo el atentado, esa extensa escena donde la ve primero a Gina, donde la lleva al bar. Una lección de cine, sí. Y demás, que es la prefiguración de todo lo que viene después, corta la película en la mitad, digamos, ¿no? Ahí que, bueno, que aparte es el ascenso, porque ahí termina, toda esa secuencia, digamos, termina con la muerte de López. En realidad pensaba, tomando, creo que por última vez la podemos tomar todas las veces que quieran, esa escena, la escena de la carnicería, digamos, ¿no? En tal caso, y pensando un poco en lo que ustedes decían, en esta búsqueda de, bueno, si una prueba de fuego o no, digamos, ¿no? El bautismo o no. A mí me da la sensación que ese es el primer escalón para entrar al poder, digamos, ¿no? A partir, eso sí, con la demostración posterior hacia López, ¿no? Cuando le abre la valija. No, y sobre todo, a ver, porque sí, ahí, perdón, que me meta. Entra, hombre, vamos. No, porque lo que sí tiene, aparte tiene emocionalmente esa contundencia, digo, más allá de que uno diga, porque bueno, recién Beto también decía la escena del restaurante, que sí, bueno, a esa tenemos que dedicarle un par de clases, no, un par de programas. Somos todos docentes acá, sí. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Lo que digo, bueno, la escena de la motosierra también es, aparte es una escena de una, digamos, es genial inclusive como lección de cine, porque no se ve nada y se ve todo y es tremenda, digamos, y está todo puesto en la mirada y, digamos, es muy fácil de hacerla, puede hacer cualquier alumno, digamos, técnicamente. ¿No? Está bien, bueno, tenés que limarle en todo caso, porque es un peligro tener una motosierra con tanta gente en un lugar tan chiquito, digamos, andando, pero ese sería el único peligro porque en ningún momento se toca ni se ve nada, digamos, ¿no? Es ketchup tirado a la cara nomás, y es terrible la escena. Entonces, pero esa escena es la que define la determinación de Tony emocionalmente para el espectador y para lo que, digamos, no podemos saber, seguramente no vivió otra cosa de esa intensidad previamente, no se puso a prueba, porque de hecho le cuesta mirar, ¿viste? Lo obligan a mirar, entonces está eso como que no es algo que, y es algo que digo, define esa determinación porque si uno se la pone a pensar, digamos, él podría haber dicho, bueno, está en el auto y
yo podría armar más fácilmente inclusive una escena en la que él no se ponga a riesgo a sí mismo, porque bueno, no podés estar calculando y ves que que Manny está en cualquiera, digamos, así que si la piba con la que le está metiendo la manito debajo de la malla se engancha, qué sé yo, si después se va a avivar de que tienen que pasar los 15 minutos o lo que habían dicho que tenía que esperarlo y subir y vayamos despacio y le están cortando los brazos a tu compañero, está salpicando la sangre por todos lados, y eso obviamente tensiona. Lo que quiero decir que sería hasta más fácil de pensar la escena diciendo sí, tengo la plata en el auto, vamos a buscarla. Digo, menos riesgosa inclusive, ¿no? Pero entonces, en todo caso, hay una determinación que tiene que ver con esta tensión central entre la palabra, digamos, la voluntad, la decisión, digamos, los huevos y la palabra, la voluntad y la decisión y la norma, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es la norma que establece esa palabra? Y cuál es la palabra a la que le tenemos que dar valor, digamos, ¿no? Porque en todo caso, cuando uno empieza a ver, porque él se queda mudo, habla, y no, esa es una escena en la que él no habla, ¿no? Y él podría decir dónde está la plata y lo que se pone en juego es dejar que, y el otro lo mira, le tapan la boca y lo mira y están en esa mirada y se miran, miralo como lo corto en pedazos y ahora te voy a cortar en pedazos a vos y no tengo ningún problema. Entonces, eso le da una fuerza que irradia todo el resto de la película. Total. No, y aparte sabemos que Tony es capaz de cualquiera. Y él sabe y se lo hace saber a todos, ¿no? Esto que decía Beto de que de cómo surge fuerza de ahí, digamos, ¿no? También para compararlo con el amigo Coppola es el cortarle la cabeza a Chef y tirársela a Willard, digamos, ¿no? Hay en todo caso, ahí hay como una fuerza que, por eso, es difícil pensar una escena, es como la escena de la ducha de Psicosis, es como esas escenas que no hay posibilidad de una forma de representación más intensa, digamos, ¿no? Y entonces que le da una nitidez, pero cuando se contrapone con esto, que inclusive yo agrego un matiz, porque él lo que dice es, no voy a matar a una madre con sus hijos, sí. No dice solamente, no son solamente los chicos, ¿no? Es la madre con sus hijos. Entonces eso también activa el fuera de campo de la madre con sus hijos, que él estuvo, y de la tensión que habrá habido, digamos, ¿no? Porque ahí hay, ¿cómo fue la vida cómo fue el rechazo, ¿no? De la madre? Es terrible, ¿no? Ser rechazado por una madre, ¿no? Entonces, aparte se pone ahí como la de Carrie, ¿viste? Como queda mamá Carrie en la puerta, separando a Gina de toda esa función materna. Es muy terrible la madre, digo, no, una madre rechazando al hijo, ¿no? Porque él va a buscarla a la mamá, sí. Está bien, no sabe cómo buscarla, ¿no? Va y le lleva plata, va y le dice, no hace falta que seas costurera, no hace falta esto, lo otro, triunfé. Sí. Está bien, uno puede decir, bueno, la mamá lo conoce, está bien, la mamá lo conoce, pero, ¿no? pero el rechazo de una madre, porque aparte él dice algo, claro, hay que creerle, no creerle. Por eso digo, lo de la palabra está puesta en un juego de tensión. Constante. Mi papá era norteamericano, él se llama Montana, ¿no? Mi papá era norteamericano. Entonces también ahí hay un fuera de campo. ¿Cómo nació él? ¿Cómo nació Gina? ¿Quién era el padre? Es el mismo padre de ambos. Esta idea de Cuba como prostíbulo. El padre era efectivamente norteamericano, lo llevaba al cine, como él dice. Digamos, él se formó con el cine. Digamos, o sea, él es la corporación de ese personaje que toma cuerpo en Bogart y Cagney, que le enseñó a hablar, sí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué viene a expresar eso, ¿no? Entonces, he llevado muy al extremo todo ese cuerpo de ideas que yo creo, además, toma cuerpo, digo, esta dimensión donde él es el cuerpo del personaje oscuro del cine negro, digamos, ¿no? Y de esa relación, ¿no? Porque dice, ¿qué es el capitalismo? ¿No? Ahí en la escena el capitalismo que te joda, ¿no? Habló el más capitalista, ¿no? Dice, por eso ese nivel de ¡pum! ¿Cómo querés que te lo ponga? ¿Cómo te lo tengo que subrayar más, digamos, ¿no? Todo el acuerdo con el banquero, digamos, ¿no? Aprendé de él, ¿no? Pero en definitiva también él cae, porque
porque el encadenamiento de la caída tiene tantos matices, digamos. Él cae por un porcentaje, porque no acepta el porcentaje que el sistema le pone como límite. Exactamente. ¿No? Entonces él dice, bueno, pero estás produciendo demasiado, ¿no? Sí. Si se quiere, como Kurtz en El corazón de las tinieblas de Conrad, ¿no? El problema es que estás produciendo demasiado. Exacto. ¿No? Y entonces te tenemos que acomodar. Okay, you propose it, I talk to you. But we got a problem. You know? I can't pay more. I'm bringing in twice as much as I ever did before. We're doing 10 million, 15 million a month. Come on. Now that's serious money, you know? Because your bank boys got to come down a bit. No, hey, come on, that's crazy. We can't do that. Then that's too bad. What am I going to do? Tony, sweetheart, we're not a wholesale operation. We're a legitimate bank. The more cash you give me, the harder it is for me to rinse. Well, that's a problem. I didn't know. You know? The fact is that I can't even take any more of your money unless I raise the rates on you. You're going to raise them. I gotta do it, Tony. The IRS is coming down. Come on, don't give me the chick. Come on, Jerry, let's talk. Talk to me, man. Come on. I go low, you go high. Look, I know the game, man. This is business talk. Come on. Let me explain to you something. The IRS is coming down heavy on South Florida. There was a Time magazine cover story that didn't have any. There's a recession in the country. I got stockholders I got to be responsible for. I got to do it, Tony. Listen to this guy, man. You're going to learn from him. I got to go 10% on the first 12 million. That's in denominations of 20. I'll go 8% on your $10 bills and 6 points on your 5. Mira, olvídate. That's We go it. somewhere else, okay? There's no place else to go. It's not a conspiracy. Fuck you, man. Fuck you. I fly to cash myself to the Bahamas. Come on. Yeah. Once maybe, then what? Huh? Then what? You gonna trust some monkey in a Bahamian bank with 20 million of your hard-earned dollars? Come on, Tony, don't be a schmuck. Who else can you trust? That's why you pay us what you do. You trust us. En tal caso pensaba también en Montana como desmesura, digamos, ¿no? Puedo abrirlo para 50 lados porque la película dispara para 50 lados, que decían tanto Alberto como vos. Digo, Tony juega con la idea de la palabra, juega con la idea de los huevos, de tener huevos y de no ser hipócrita, digamos. Pero hay frases que son completamente desconcertantes, digamos, ¿no? Como, yo no traicioné a nadie que no se lo hubiera merecido, ¿no? Y vos decís, ¿qué estás diciendo? Como, ¿qué estás diciendo? ¿Por dónde te agarro, digamos, ¿no? Y por momentos me sucede, a mí como espectador, digamos, ¿no? Que está esa cosa atractiva de Montana y a la vez de rechazo, con lo cual me parece que es el juego de tensiones propia de la película. Pero sobre todo empiezo a pensarlo a Montana como, bueno, el desplazado de Cuba, pero a su vez, digo, nunca es el ciudadano americano en su sueño, digamos, ¿no? O sea, también está en el margen. De hecho está la escena del restaurante, ¿no? Acá está el malo, qué sé yo. Y que me parece que ese choque, por decirlo, entre él empieza puteando al comunismo, termina puteando al capitalismo, digamos. En ese choque está esa emergencia ebulle, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Monstruoso, o sea, se muestra, y es Tony Montana, digamos, ¿no? Con todas esas complejidades y con todo lo que eso puede producir. Desde un reguero de sangre hasta, digamos, lo que se les ocurra como matar a su hermana, no, digamos, ¿no? Pero con la muerte prácticamente de todos los que lo rodean y de él mismo. Yo estaba pensando recién, bueno, escuchándolo a Adrián y ahora con esto que decís vos, digo que en definitiva hay otro punto en común con El Padrino que tiene que ver con siendo dos planteos antisistema, o mejor dicho, dos escapes al capitalismo liberal, en el caso de Tony Montana, primero del comunismo, pero después también del capitalismo liberal, es que ambos terminan trágicamente, ¿no? Por diferentes motivos, y en diferentes contextos también. Pero es muy importante esa diferencia, o es muy importante pensar esa diferencia, charlar esa diferencia, porque lo que le falta a Tony es un poco lo que estábamos hablando este último tramo de la charla. ¿Qué es lo que está diciendo, digamos? ¿Qué quiere decir? No traiciona a nadie que no se lo merezca. ¿Qué quiere decir? No, es decir, ¿por qué está mintiendo esto de que no tiene madre si después tiene madre? ¿A qué se refería con eso? Es decir, esa palabra está como más estructurada en el discurso del Padrino como idea de palabra, justamente, ¿no?
Claro, los Corleones eran recordados como una voz. Claro, pero además hay como un camino hacia esa tragedia, si queremos, o hacia ese final de la saga que viene de un origen claro, o más o menos claro, y que tiene todo un recorrido. Acá el fin es el Zeppelin que dice el mundo es tuyo. Es decir, tiene un diálogo muy corto en el auto con Manny que le dice, bueno, estamos acá, quédate tranquilo, estamos peor allá en Cuba. Le digo, no, a mí eso no me importa, yo me olvidé de todo, yo voy para adelante. Claro. Bueno, ¿y qué querés? Todo, el mundo tiene. Claro. Y eso es lo que le falta totalmente, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver. Esa es la diferencia, claro, totalmente. Esa es la diferencia con El Padrino, porque El Padrino tiene un orden tradicional, un orden religioso, y él no lo tiene un vacío. Ese vacío también, porque también hay otra simetría ahí con El Padrino, que está en esa escena, digamos, del restaurante. Para mí, no sé si no es mi escena favorita, digamos, está toda la película ahí, pero está ese cuestionamiento al vientre podrido de Elvira, sí, ¿eh? Que no me puede dar un hijo, que hace tanta simetría con el aborto de Kay en El Padrino 2, digamos, y la misma cachetada que le da Gina en el baño, sí, cuando ella le dice cojo con quien quiero, digamos. En todo caso ahí habría como hay una tensión, ¿no? Una imposibilidad afectiva, que por eso digo, está en el quiebre con la muerte de Manny y está en esa vulnerabilidad que tiene con Gina. Uh-huh. Y que también es, porque muchas veces se habla de la cosa incestuosa y está bien, no digo que no, pero a mí a veces me preocupa un poco que esa cosa incestuosa se reduzca a una cuestión sexual, digamos, de deseo perverso solamente, digamos. No digo que no tenga el condimento, pero él se horroriza cuando ella dice esto es lo que querías, acá estoy, ven, teneme, y el horror es genuino, digo, él no es que fantasea, creo, digamos, el Tony que yo me hago en mi cabeza, digamos, no es que fantasea cogerse a su hermana, digamos, ¿no? En todo caso, bueno, la naturaleza del deseo, de la sexualidad y de lo afectivo es siempre tensa, ambigua y necesitamos ordenar de alguna manera, ¿no? Por eso decía antes también la cuestión de la sexualidad, y otra vez me estoy desviando, pero que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con poner el cuerpo, digo, claro, ¿no? Y eso es lo que en todo caso, por eso, la esterilidad de Elvira, ¿es la de Elvira o la de él? Digamos, claro, está bien, ¿no? La película no aborda eso, ¿no? Pero ella no puede tener hijos. ¿Qué sabemos? Si hicieron estudios, no sé. Digamos, no está puesto en juego en esos términos. Él la acusa a ella, pero lo que es estéril es el vínculo. Claro. ¿No? Claro. Porque aparte Elvira funciona muy bien en eso, donde siempre está con mucha sutileza, ¿no? Pero él la empieza a negociar desde el primer momento, digamos, desde que baila con ella en el Babylon. Y lo que hace es una negociación constante. Digamos, no te quedes con... Ya fue López. Sí. Ese. She's a tiger. She belongs to me. Y entonces, ¿y cuándo te vas a llevar? ¿No? Después la va a buscar, ya está, agarra tus cosas y nos vamos, el mundo es tuyo, y es una pura representación vacía. Y en esa escena en la que ¿cómo se llama? En la del restaurante, él arranca, él está procesando porque tiene que matar al periodista, uh-huh, digamos, y ya hay algo, ahí también hay un núcleo que para mí es atractivo de pensar, porque eso ella está siendo socavado, digamos, en su capacidad. Uno puede decir, bueno, linealmente porque consume lo que vende, uh-huh, ¿no? Pero ya viene siendo, bueno, ¿por qué? Porque es un periodista, porque es alguien que no está integrado dentro de la estructura, porque hasta ahí fue matando a gente toda con la que, bueno, no digo que se lo merezca, digamos, ¿no? Pero que estaba metida, claro, digamos, en alguna. Y acá es alguien que viene un poco de afuera. Entonces está en ese proceso y está diciendo todo para esto, ¿no? ¿Qué es? Comer, beber, chupar, coger, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál es, ¿no? ¿Cuál es el sentido?
digamos, ¿no? Que además yo hoy pensaba, ¿no? Mientras me trataba de ordenar y repasaba así gruesamente como para refrescar algunas escenas y demás, ¿no? Que finalmente lo que lo salva al periodista son las hijas. Exacto. ¿No? Y hay ahí todo un lugar que me parece que estaría bueno, no necesariamente ahora, porque en realidad no lo pensé hasta que me apareció eso, ¿no? Así como hay una ley del padre, una ley del hijo, ¿no? Podríamos pensar, y puntualmente en De Palma, ¿no? Porque empezaron a aparecerme figuras en De Palma desde Carrie, Claro. a Vestida para Matar, ¿no? Donde hay un lugar del hijo clave, como hijo, ¿no? Porque está... yo siempre recuerdo, bueno, vos Beto sos padre, no sé si habrás tenido experiencias similares, digamos, Fabio y Diego, bueno, ¿qué están esperando? Pero yo recuerdo mucho cuando iba con el cochecito con mis hijos, bebés, que sentía como una especie de burbuja de amor. Ibas por la calle con el cochecito y la gente por ahí con cara de orto, viene con cara de orto y pasa por delante de un bebé y se ilumina. Pasa eso, generan ese efecto. Hay como una. Yo sentía como que iba protegido por una burbuja de amor, digamos, ¿no? Y eso se me activó, ese recuerdo se me activó ahora viendo algo que el padre que el periodista no sabe, digo. Bueno, después se enteró que hubo una bomba, pero no sabe por qué, en qué momento no se activó, digamos, ¿no? Y en realidad no se activó porque estaban las nenas jugando detrás y eso no lo pudo soportar el más hijo de puta, digo, no pudo soportar, eso no, ese es un límite al que no. Entonces, finalmente hay como un lugar, me parece, atractivo para pensar puntualmente en el cine de Palma, me parece, porque aparece muchas veces esa figura, ese lugar de los hijos, digamos, como un rescate, ¿no? Como un lugar como una fuerza, ¿no? Como una fuerza que ahí tiene, ¿no? Y eso me parece que tiene una densidad con relación al vínculo con la mamá, con el papá y con la hermana, claro. Para retomar y redondear ahora sí con esta cuestión de Atenti, con la cuestión del incesto y demás, que no desvíe por una facilidad morbosa, una cuestión que me parece que da en el clavo a Imani cuando le dice que él es como que Gina es la pureza para él, claro. ¿No? En todo caso hay una tensión que, claro, bueno, a Gina pobre, ¿no? También quiere coger, ¿no? Porque aparte Gina es como él, ¿no? Como le dice la mamá. Sí, de hecho, cuando Manny habla con Gina en esa hermosa escena en el auto, le dice, vos sos lo único bueno, ahí dice otro adjetivo que no recuerdo, que tiene en este mundo, digamos, ¿no? Con lo cual yo puedo hasta inclusive vincularlo con una cuestión hasta casi de sagrado, digamos, ¿no? Lo que está ahí, esa mujer, una Beatrice, digamos, ponele, pero me parece que me estoy yendo un poco de mambo, pero en realidad como ese vínculo tan intenso, que excede inclusive a veces la palabra, ¿no? Porque son los momentos en que Tony se queda callado, mirando, cuando ve algo que no le gusta de su hermana. Me parece que también son muy potentes, digamos, para el propio personaje. Y pensando un poco en esto de lo que decías vos, Adrián, del rol del padre y los hijos, digo, acá no hay padres. El padre, en buena parte, ustedes lo saben más que nosotros, pero el padre también es límite, digamos. Y digo, a ver, está señalado todo el tiempo, there is no limits en la película, ¿no? Push it to the limit, dice la canción cuando está contando los dólares. No soporta tener jefes, digamos, ¿no? Esa idea de que no hay contención, no hay borde, el mundo es tuyo, me parece que también es lo que construye de alguna manera esa cosa desatada, contradictoria y hasta el borde de cualquier cosa de Tony Montana. Sí, totalmente. Yo creo que el tema del padre, digamos, la ausencia del padre como límite, como autoridad, es lo que le da esta tensión a la película y es lo que permite esta proyección de cosa ilimitada. Y lo que de alguna manera fuera de campo, De Palma
nos da a entender o nos da a pensar, por lo menos, que lo bueno de los límites, digamos, porque los límites nos ordenan, claro, de alguna manera. Entonces, el no límite en esa supuesta falsa libertad, digamos, donde uno puede ilimitadamente llegar a cualquier lado, y me parece que está muy claro, y que está muy claro la relación con Gina, está muy claro la relación con Manny también, porque él es como un padre sustituto de los demás. Sí. Un hermano mayor, digamos, ¿no? Oficia de autoridad. Sí, pero ejerce una autoridad con la gente que trabaja, y él no tiene esa autoridad arriba, ni siquiera referenciada de alguna manera, digamos, esto un poco que comentaba Adriana antes, o vos, Diego, que miente, dice, sí, mi papá nació en Estados Unidos, me llevaba a ver películas policiales negros y se murió, y mi mamá se murió, y no está el padre. No está el padre, y el diálogo que referenciaron recién con Gina, también de Tony, donde el padre no está. Y esa insistencia en que no está, por un lado, y simétricamente estos límites que no están, y esta insistencia en esa falta de límite, y esta cosa irrefrenable de él voy por todo, bueno, es un poco es un poco el desborde de la película, me parece. Me parece que es muy interesante el tema del padre sin que esté más de manifiesto que esto que estoy nombrando 2 o 3 veces, porque también es otra diferencia básica con El Padrino, que, digamos, yo creo que la película autoconscientemente se refleja, pero no es que nosotros hacemos un puente porque somos unos delirantes 40 años después. En realidad, De Palma estaba viendo El Padrino, viste, como Orson Welles La Diligencia cuando hizo El Ciudadano, me imagino. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. ¿Cómo sé yo que usted no es un chivato también, Tony? Mire, Sosa, aclaremos esto ahora. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien, nunca confié en él. Lo que yo creo es que me engañó y provocó la muerte de mi amigo Ángel Fernández. Pero eso es historia. Yo estoy aquí y él no. Si quiere negociar conmigo, dígalo. Si no, punto y aparte. BSO, temporada 11. Un podcast que no parece un podcast, pero es un podcast. Uno de los, entre tantos, pero digo, uno de los momentos en donde se va a ir y profundizar la caída de Tony es el momento en que el banquero le dice, mira que esto hay que blanquear, esto es lo que decía Adrián antes, ¿no? Hay que ponerle un coto a esto porque, digo, todo tiene una contención, digamos, ¿no? O sea, no sé qué hacer con tanta guita, te tengo que cobrar más. No, pues porque aparte se va el banquero y dice, este hijo de puta, digamos, ¿no? Esta rata. Entonces va a otro lado en donde cae en la trampa, digamos, ¿no? Y se hace visible Montana, ya no como Montana constructora, sino como todo aquello que representa, digamos, ¿no? Lo que está atrás. Entonces me parece que también eso, ¿no? Cuando empieza a aparecer algún límite de lo sistemático, o sea, ese sistema que ofrece la libertad presunta, también tiene sus bordes, ¿no? Bueno, Montana se corre, Montana va a ir cayendo paulatinamente o violentamente en realidad, ¿no? Cada vez más. Es que es ahí donde la palabra, en todo caso, del sistema, la que vende esta cosa de la libertad individual, del self-made man, digamos, y de que en todo caso, bueno, porque también me parece que esa estructura significante con relación a la figura del padre y a la idea de tradición en el caso del Padrino y a la pérdida de esa referencia en esto que para mí está bueno ver como variación, digo, ¿no? Porque me parece que funciona
No como vos decías, no necesita tampoco que la aclare y demás, ¿no? Pero más allá de esta cosa que es tan propia de De Palma, como inclusive vuelta de tuerca sobre el cine de Hitchcock. Cuando seguimos reflejando escenas de una película y otra, ¿no? Entre El Padrino y Scarface. Cuando Vito se le niega a Soloso en la 1, con respecto al tema de las drogas, de la cocaína, pone un límite que es un límite al sistema también. Totalmente. Es un límite al sistema. Entonces, él mismo se autoimpone el límite de acuerdo a una serie de creencias, digamos, que son bastante dudosas también en cuanto a su moralidad. No estoy contando una historia rosa de los Corleones, sino pero hasta acá no, esto no lo voy a hacer. Yo sé que me va a dar $2 millones, $3 millones, pero no lo voy a hacer. El personaje de Tony Montana no puede hacer eso, no tiene ese límite. Entonces choca con el sistema y el sistema le cobra el porcentaje. Porque él podría decir, bueno, no puedo lavar tanto, vendo menos. Compro menos, vendo menos. Circulo menos. Bueno, o aceptar que sale un poco más, digo, por eso. O aceptar que sale un poco más. Pero él se mete en un sistema que cree combatirlo y de alguna manera está exacerbándolo, está participando de eso, lo está haciendo acumular más. Sí, igual te agrego ahí un par de matices, ¿no? Porque me parece que también yéndonos otra vez más al Padrino, ¿no? Porque él no acepta ese límite, pero finalmente no le queda más remedio, digamos. En todo caso pone condiciones, ¿no? Pero en el medio está la muerte de Sony. Y acá eso, ¿no? Porque tiene que ver con ese desvío, porque le dice, aprende de él, ¿no? Ahí es como el nexo donde lo que muestra Tony es echa luz sobre el lado oscuro por eso en términos de, a eso trataba de ir, ¿no? De la cuestión de la palabra del sistema, ¿no? Entonces, y de la hipocresía, ¿no? Que también refiere a esa escena del restaurante. Ustedes no son mejores que yo, saben esconderse más, ¿no? Se esconden mejor que yo, ¿no? Entonces, ahí es también donde la película dice, bueno, Tony es, ¿no?, el más capitalista. Tony es lo que expresa lo que en todo caso el banquero esconde. El banquero va y habla y mete como presión, porque bueno, tiene el valor del sistema. Y en el núcleo es esa cosa despiadada, deshumanizada, digamos, donde, bueno, la pérdida de esta cuestión del capitalismo y de la modernidad en general, digamos, ¿no? Del liberalismo, de negación de la tradición, de no hay ningún valor trascendente. Entonces lo que se vuelve trascendente es la circulación del dinero. Claro. Y acá es más que explícito. Entonces el valor es esa circulación, y lo que se pone en discusión, él se pone a discutir y dice, entonces trata de hacer la salida fácil, digamos, ¿no? Y ahí cae. Por eso digo, hay como un entramado en el que él no... en ese sentido también hay como un núcleo. Por eso me parece que Tony termina pagando con su cuerpo. Por eso digo Ángel Caído y esa cosa artística que tiene, digamos, de asumir, yo estoy acá para que ustedes me señalen. Yo estoy acá para hacerme cargo, digamos, y ahí es donde levanta la mano por primera vez, digamos, vean al chico malo, no van a ver uno tan malo nunca más en su vida, y después termina cayendo también nuevamente con los brazos en cruz sobre la fuente. Sí, sobre la fuente con el mundo es tuyo y demás. La cosa que bueno, después queda abierto, qué habrá pasado después, ¿no? Con Sosa, qué pasará con Sosa y qué tan problemas habrá tenido, porque de última también tiene eso, ¿no? Es el mecanismo del sistema de los cuales los engranajes son engranajes. Exacto. Claro, sí, son reemplazables, y así como él reemplaza a López, él puede ser reemplazado por otro. Sí, pensaba en... porque aparece, no está tanto tiempo en la película, pero es un personaje que pone en evidencia algunas cosas que después va a decir el mismo Tony Montana, el policía Bernstein, que le dice, mirá que yo me voy a llevar esto, le muestra ¿no? Y él lo va a liquidar, digamos, ¿no? Eso después no se profundiza, el tema de matar a un policía, pero cuando le muestra la cifra, le dice, mirá, esto es un problema jurisdiccional, qué sé yo,
mis policías son policías, gente de familia, gente honrada, y si se sienten desgraciados, te van a hacer sentir desgraciado, digamos, ¿no? Por lo tanto, después, conectando con la escena del jacuzzi, que es también otra bomba, uno dice, bueno, todo lo que funciona en este sistema supuestamente de libertad, librecambismo y financiero, etcétera, y de poder, en definitiva necesita de tipos como Tony Montana, que bueno, un día están y otro día no van a estar, digamos, ¿no? Y Tony Montana va a ser el sacrificado, si quieren hasta el chivo expiatorio, para limpiar, ¿no? Cae en el agua, para limpiar, para baldear, y para decir acá estaba, y en tal caso Sosa seguirá, porque es parte del asunto también, y los senadores seguirán, y los ministros seguirán, y todo lo demás seguirá desgraciadamente funcionando. Sí, yo iba a decir algo con respecto a esta aclaración que hizo Adrián, que es cierto que después finalmente tiene que ceder Vito Corleone, que hay menos ambición, me faltó la palabra ambición, ¿no? Ambición en términos estrictamente materialistas. Digamos, hay valores adelante de esa ambición, en lugar de la ambición adelante de los valores. Entonces, un poco ahí entras en el juego, porque el sistema es eso. El sistema, como lo muestra De Palma, que no le pifia por mucho, por lo menos desde mi punto de vista, el sistema es eso, o sea, te tienta la ambición, te hace dejar los valores atrás y la ambición adelante, y después te hace chocar con la pared o te cobra un alto porcentaje. No, es o eso, te entrega. Tampoco estoy con una frase resumiendo un trabajo de Palma que le dan yo 2 años y una rotura de cerebro, ¿no? Perdón. Pero es eso, de alguna manera. Por lo menos este tramo de la conversación nuestra, no la película. Claro, no, porque la diferencia para mí es que lo que los Corleone tienen siempre presente es que hay un valor de comunidad en lo que hacen. Hasta pienso que Elvira después se convierte como en algo también como parte de esa estructura que se ha armado Tony Montana con su red de poder, digamos, ¿no? O sea, es la mujer que deambula bebiendo y tomando merca, digamos. Sí, que aparte está todo como esa referencia constante, porque mientras él va creciendo, ella está cada vez más, ¿no? Aspirando y qué sé yo, y está como, esa tensión se nota como en ese registro que también tiene ella, digamos, no es solamente algo de Tony, pero aparte con Manny se salvan, digamos, un vínculo de sangre, digo, ese vínculo, en la escena de la motosierra también solidifica el vínculo con Manny de una manera, porque queda herido, el otro queda, ¿no? Entonces, mátalo vos, eso es permanente, digamos, hay como una sintonía de amistad. Sí, de amor fraternal, digamos, entre ellos dos. Sí. No, y es muy interesante cómo se pone en juego eso con Gina, ¿no? Porque es muy claro cuando cuando la trae, cuando la saca es hermosa esa escena. Cuando están Gina y Manny ahí en el auto, y ella le dice, me cae bien Fernando, divertido, sabe tratar a las mujeres, y él se ríe, sabe tratar a las mujeres llevándote a un baño para coger. Look around, go out with somebody who's got something on the ball, who's going somewhere in life. Like who? Like, for instance, someone who's got a real job, like a banker, or a doctor, what about a you? lawyer. What are you talking about? Why don't you take me out? What, are you crazy? I see the way you look at me, Manolo. What do you think, I'm blind? I see. Come on. What? Look, Gina. Tony and I are like brothers, all right? And you're his kid sister. So and what? that's where it ends. And that's where it stays. What, are you afraid of Tony, huh? You afraid of Tony's kid sister, Hey, huh? I'm not afraid of anybody, okay? That's not the point here. Tony es mi hermano, vos sos la hermana menor, sos todo lo puro, no, eso no sé. Y que es algo muy de, ¿no? Con la hermana uno no se tiene que meter del amigo, ¿no? Porque ¿no? Eso, digo, no es que, no estoy postulando ese valor, digo, ¿no? Pero digo, es algo muy característico. Pero es algo de barrio, un código de barrio, Sí. a ver, es un código de barrio, por supuesto ya no está, no existen los barrios, podríamos ir por lo menos en Buenos Aires, no sé en San Luis, ilustrarnos Beto, pero en el barrio, y no. porque además se meten problemas, porque si cortás, si pasa algo, si qué sé yo, se te pudre con tu amigo. Entonces Claro. hay Es un esa cosa que código hay, de la esquina. de- No, con la hermana. esa No. pasión tanto más lúcida que el amor, ¿no?
De todas maneras, me parece interesante que esto a donde llegamos del código de barrio habla de la humanidad de Tony, ¿no? Y de cómo De Palma construye un personaje tan humano, tan distinto, tan extremo, tan desbordado y a la vez tan humano, porque aún esa tensión que se genera entre su supuesta vulnerabilidad por debajo de lo que nosotros, si nos ponemos como espectadores, como vara, nos parece, y se nos ponen sus bolas por encima, digamos, su huevo por encima, aún esa tensión lo iguala, digamos, lo empareja con nosotros, es decir, nos queda mano, no sé cómo decirlo, nos queda, digamos, nos queda vivir, un personaje tan extraño, tan desbordado, tan lejano, que maneja tantos millones que yo cuento billetes de 500, ni de 1000, es la billetera, y el tipo, y sin embargo hay una humanidad esencial que está tan bien lograda con estas pequeñas cosas, entre otras, ¿no? La relación con la hermana, la relación con Manny, la relación con el desafío con los otros que son más atorrantes que él y que no tienen ningún valor, que inclusive nos dejamos llevar por esta, digamos, está bien todo esto que dijo Adrián al principio de que nos deja fuera de campo ambiguo de qué fue de la vida del antes, es decir, qué tan delincuente fue, qué tanta armas usó, qué tanta narco fue, qué sé yo. Pero digamos, en la escena con la madre, que es terrible, la padecemos con él. Obviamente, una cuestión de punto de vista, de puesta de cámara, de montaje, todo, pero la padecemos con él porque es desolador toda esa situación. Hay 2 escenas aparte, ¿no? Todo está de a 2 también, ¿no? No hicimos referencia al número. Todas las 2 escenas en Bolivia, todos, ¿no? Pero como que hay una identificación que la película nos produce y nos involucra y nos pone que parte de la humanidad, de la construcción de esa humanidad, aún en un personaje tan extremo o aparentemente distinto a un normal, iba a decir. Bueno, si yo soy normal, ¿qué le queda? El ciudadano de a pie. A un intermedio, a un medio, no sé, a un espectador medio, eso se suele decir en las críticas. Sea lo que sea eso, pero sí, recién mencionabas la segunda escena de la madre, y me parece que también está bueno señalar que en la estructura de la trama, la madre es la que lo manda, digo, está puesto, está bien, la madre no lo sabe, ¿no? Pero la función dentro de la organización de la trama, del entramado, ¿no? Desapareció Manny, no, te llamó tu mamá, desapareció Manny, te llamó tu mamá, desapareció Manny, te llamó tu mamá, digamos, que aparece 10 veces, digamos, como para que conectes los hilos. Finalmente, cuando él va a buscar a la mamá le dice exactamente lo que tiene que decir para que pase lo que termina pasando. Es decir, en el medio del furor que tiene él, le dice que Gina se fue, que la siguió, que está con otro tipo, en una mansión, en tal lugar, en tal calle, y hasta como que le tiene que sacar el dato de en qué calle, digamos, la vio meterse con un tipo, y cuando va y lo encuentra Manny. Claro, no, la hunde, la mamá lo hunde. Exacto. Exacto. Pero bueno, eso es muy interesante eso. Sí, claro. Por eso digo, ¿no? Aparte desde la crítica de que es como vos, a dónde la llevaste, ¿no? Te vi que lo estuviste conduciendo, finalmente fíjate a dónde la llevaste, y lo ceba como para, y aparte es como, hasta que le histeriquea con el dato, ay, no sé dónde, Citrus Drive 409 creo que es, finalmente le dice la dirección, el lugar, dónde tiene que ir a buscarle. No digo que sea deliberado, obviamente. No, pero hay un bueno, vos lo llevaste hasta ahí, ahora ponela en vereda. Digamos, hay algo de eso. No, claro, abierto. Totalmente, hacete cargo. Aparte le está pidiendo que se haga cargo al chabón que estuvo rechazando todo el tiempo. Lo que digo es, y está apelando a él, a la función de guardabosque, finalmente, ¿no? Que es la que la descoloca. Pero digo, en el entramado es la que une los hilos necesarios para que el drama que la tragedia necesitamos a alguien que conecte esto con esto, y es la mamá la que lo hace. She don't tell me where. One night I follow her in a taxi and she goes to this fancy house in Coconut Grove. Hey, Wolf, where'd you get that kind of money? You were giving her the money.
Don't you see what you do to her, don't you? I don't give her that kind of money, Mama. Oh, yes, you did. One time, $1,000 you gave her. Okay, what's the guy with her? I don't know. There was this car in the driveway. I know if I go in there, she'd kill me. She's like you. Okay, where's the place? Where is it? 400 something. Citrus Drive. 400 what? 409, I think. You gotta talk to her, Antonio. She don't listen to me. She says to me, Mira, shut up. Mind your own business. Exactly like you do to me. Ever since you came back, she's been getting this way. Why do you have to hurt everything you touch? Why do you have to destroy everything that comes your way? Malagradecido. Pensaba, y ya llevamos una hora larga hablando y bueno, ya vamos a ir redondeando, pero pensaba en algo también que por ahí es algo muy, muy personal, digamos, ¿no? Pero me parece que también es una película sobre el individuo y su soledad, digamos, ¿no? Casi que no recuerdo momentos en que Tony Montana tiene contacto físico con otra persona que no sea Gina. Le da el beso a Elvira en el casamiento, digamos, ¿no? Y hasta a veces me imagino como hasta la canción, ¿no? Cuando ya me empieza a quedar solo, porque finalmente es él contra el mundo, ¿no? O sea, la película termina con él contra el mundo. No queda nadie. Manny muerto, la hermana muerta, la madre, olvídate. Sosa está del otro lado, todos están muertos. Entonces vemos ese cuerpo finalmente inerte, tirado en el agua, ¿no? En el mismo agua que antes estaba boca arriba quejándose del sistema, o en una estructura circular muy parecida, digamos, que también te lleva a pensar, bueno, el círculo es no tiene fin, por lo tanto seguirá esto, sin Montana en tal caso, pero esa sensación de soledad tan profunda, ¿no? Como del personaje que terminó quedando solo, completamente marginado y con una ametralladora en la mano, digamos, ¿no? Contra lo que venga, los tiros. No puedo dejar también de conectarlo con todas las diferencias de tono, digamos, ¿no? Pero desde un lugar tan triste como es, bueno, el final en El Padrino 3, digamos, ¿no? Cuando, está bien, muere de viejito, pero cuando cae el cuerpo de Michael en soledad en ese patio, y queda ahí tirado, ¿no? Salvando las distancias, obviamente, de muchas de las cosas que ustedes comentaron acá, pero me parece que esta cuestión vinculada con... que también es fruto del sistema, digamos, ¿no? El fomento del individualismo y todo ese tipo de cuestiones, pero que en el fondo también, y pensando un poco en lo que decía Beto antes, humaniza un montón, digamos, ¿no? Esos momentos en que uno se siente en soledad, dice, bueno, me pasan cosas como este chabón, y empiezan a aparecer esas discusiones, ¿no? ¿Por qué me estoy empatizando con este tipo? Y bueno, porque tiene un montón de cuestiones muy humanas, más allá de su brutalidad y de su mirada extrema y de su accionar extremo sobre el mundo. Bueno, una cosita más, lo último de mi parte. El sistema te ofrece el mundo y después te opone el mundo. O sea, el sistema te dice, todo para vos, la tierra, las oportunidades, acá vos, esto es ilimitado. Esto es el progreso indefinido, digamos. O sea, no, dejá todo atrás, los valores, las boludeces, la metafísica, todo eso dejalo atrás. Y mirá para adelante que tenés todo por hacer. Y en cuanto empezás a hacer inocentemente y sin esos valores, aún con los valores también te chocás, ¿no? Pero acá te la ponés de frente, digamos. Te la ponés de frente y, bueno, Sosa ataca por atrás. Ya le habían avisado. Bueno, eso. ¿Ahí? Sí, no, bueno, totalmente, digamos, de acuerdo. Es eso, digamos, ¿no? Es un poco la síntesis de lo que de lo que vinimos charlando, del lugar del estímulo, del paradigma del individuo como más allá de que está en el núcleo de la propuesta, digamos, del liberalismo del capitalismo, ¿no? La liberación del individuo, ¿no? La libertad del individuo sin valor que lo condicione, como despliegue, como que el egoísmo es un valor, digamos, el pensar para, ¿no? El nadie me regaló nada, digamos, ¿no? Que este sería el paradigma del nadie me regaló nada. Totalmente.
el mundo se te opone también, podríamos decir, ¿no? Porque te ofrece el mundo y bueno, y después te chocas con el mundo. No necesariamente solamente que el sistema te lo ponga, ¿no? Sino que el mundo, bueno, el mundo finalmente te chocas contra eso, digamos, ¿no? Y bueno, y se alimenta de eso también, ¿no? Se alimenta y en todo caso la película sirve. Hay un documentalito muy breve entre los extras y demás que es sobre el mundo del hip hop y Cara Cortada. Uh-huh. Algo ahí está buenísimo, sí. Ya sé dónde vas. Sí. Que bueno, que todos los cantantes y qué sé yo, y todos los latinos y los negros y qué sé yo, vienen de los barrios marginales en los 80, 90, bueno, saben de memoria la película y se identifican, ¿no? Entonces, en ese está entre los extras del DVD. Nosotros lo tenemos en el canal de la cátedra, digamos. Está en un momento están todos diciendo, bueno, cómo se identifican, y es muy divertido porque aparte citan de memoria partes todas completas, digo, ¿no? Es su ídolo Tony Montana porque es el chabón que vino de abajo, ¿no? Yo, y todos se sienten identificados porque el destino es la muerte y de pronto hay alguien que se impone. Y en la última parte hay varios que dicen como que la película los ayudó a rescatarse, claro, digamos, ¿no? Como que punto iban y incorporizaban y se identificaban, después en lo que dicen, de cómo se identificaban y qué sé yo, hay parcialidades eventualmente, ¿no? Pero hay un núcleo de sentido que lo encarnaban estos personajes que además se llenaron de plata de la noche a la mañana, en un ambiente donde se mezcla, digamos, no como narcotraficantes, sino como músicos, pero en un ambiente cargado, podemos decir, y identificado, y donde la pandilla y la pelea en el barrio y el poner el cuerpo y es parte constitutiva, digamos, de esa construcción como propio personaje, digo, y que tienen que encarnarla a la hora de no solamente rapear y cantar y desafiarse mutuamente, porque aparte es parte del propio código de lo que elaboran culturalmente. Entonces hay una referencia troncal en Cara Cortada y en la figura de Tony, y es muy interesante ahí en ese documentalito, como hay varios que dicen, no, y me cayó la ficha y dije, tengo que parar acá, claro, para que además tener el control, no tener el control en un sentido mecánico, sino apropiarme del sentido de la película. O sea, esto que a veces pasa volviendo a la cosa académica y a la deformación profesional en todo caso, ¿no? Que muchas veces, ahora no me lo encuentro tanto, pero en una época era muy presente que muchos estudiantes cuando estaban haciendo sus películas, no quiero matar al personaje, ¿no? Como que hubo un momento en el que no sé, hubo como por ahí fue casualidad, pero como una corriente de moda de que estaba mal matar a tu personaje, ¿no? Siempre terminan muertos. Entonces decía, también más allá de que muera o no muera, digo, es un personaje, no estás matando a nadie. Digo, la muerte del personaje puede rescatar al espectador. Digo, la idea es que lo que estás proyectando ahí, digamos, precisamente la catarsis que puedes llegar a elaborar como conocimiento que queda, no es el personaje, es un personaje, es una ficción. ¿No? Entonces, ese llevarlo hasta el límite, sobrepasar el límite y demás que tiene tanto, para mí es muy interesante cómo aparecen estos personajes que dicen, bueno, mi vida era eso, y en un momento dije, voy a terminar como Tony Montana. No quiero terminar como Tony Montana. Digamos, le tengo que encontrar un sentido. Porque no terminar como Tony Montana es esta cosa donde él corporiza, como finalmente, ¿no? Y llegó a la muerte a todos, y a su hermana, y a Manny, y a Manny directamente no lo llevó a la muerte, sino que lo termina matando, ¿no? Pero es donde, claro, ¿no? ¿Cómo hice esto? Bueno, para que nosotros, de este lado de la pantalla, lo podamos elaborar como sentido. Digo, no llevarlo, digamos, o sea, poder recuperar esas pulsiones, esas tensiones, esos deseos, ¿no? Y poder elaborarlos como un sentido que aparte arme comunidad afuera, digo, ¿no? Como si en El Padrino, en todo caso, esa comunidad está dentro de la diégesis y Cara Cortada sería una variación donde, bueno, ¿qué onda cuando esa comunidad y esa referencia y esa ley del padre y esa se perdió por completo? Es decir, donde estamos en ese postulado, por lo menos, que sería, bueno, el capitalismo, no le debes nada a nadie, ¿no? Asumite como lo que le dice en todo caso, ¿cómo se llama? El novio de Rose a
fiscal, ¿no? Sí. A Jack, ¿no? Un hombre se hace su propia... La suerte no existe, ¿no? El hombre se hace su propia suerte. Sí, totalmente, y inclusive y con esto cierro y ya nos vamos a ir despidiendo, que esto que decís de que la película funcione en vínculo, en este caso con estos pibes del rap y el hip hop, o puede funcionar con cualquier otro espectador, digamos, ¿no? Como creadora de sentido, digamos, también con su contracara del propio sistema que critica la película, digamos, ¿no? Del vaciamiento del personaje Tony Montana como una especie de gángster canchero, digamos, ¿no? Tony Montana es eso, digamos, ¿no? Como que es algo que sucede muy asiduamente, ¿no? Como de repente no se pone el carácter trágico del personaje, sino se pone el carácter de que está bueno tenerlo fierro y demás, y toda la cuestión de una violencia que le es servil a la estructura, digamos, finalmente. Y el problema de Montana y su tragedia es que el sistema lo terminó llevando hasta ese lugar, o su relación con el sistema y con los sistemas, bueno, en tal caso el comunismo, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, entender en tal caso que sí es un personaje verdaderamente trágico y no un personaje cool, por decir, sino que la tragedia está adentro y esa tragedia te puede representar, digamos. Pero lo copado, digamos, yo he llegado a tener la remera de Tony Montana, no entendiendo un carajo, pero en el fondo es entender que lo que está en Tony Montana es lo que te tiene que hacer a vos mover, digamos, ¿no? Y me parece algo sumamente rico para revisar, y por eso para mí es de esas películas como las obras maestras que son inacabables, digamos, ¿no? Y no tienen tiempo. BSO, ganador de Mecenazgo 2022 en la ciudad de Buenos Aires. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, temporada 11. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. BSO, temporada 11. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, temporada 11. Un podcast que no parece un podcast, pero es un podcast. Señoras y señores, nos retiramos. Yo creo que con todo lo que charlamos, con todo lo que dejamos fuera de campo, con todo lo que contó Beto, con todo lo que contó Adrián, realmente hay un montón para que ustedes del otro lado, si ya la disfrutaron, vuelvan a disfrutarla. Y si no, bueno, si no la vieron, no sé qué están haciendo escuchando este podcast porque no van a entender nada. Pero en realidad, si no se acuerdan mucho, revisiten este pedazo de obra de Brian De Palma. Alberto, gracias totales por haber vuelto a nuestro programa. No, gracias. Gracias a vos y a Fabio y a Adrián también por compartir este momento. La verdad, estamos súper agradecidos y esperamos encontrarte en breve, así como también a el querido maestro Smukler, que es la primera participación 2022 y ya te vamos a agarrar de vuelta, Smukler. Bueno, muy contento de acompañarlos con Beto en esta oportunidad. Esperemos que se repita. Sí, señor.
Sí, señor. ¿Quién les dice con otra de Palma? Estoy pensando en Carlitos Way, pero no sé qué estoy diciendo, no importa. Después veremos cuál es. Estuve tentado de hablar de Carlitos Way en más de una oportunidad y no quise abrir otra ventana. La del padrino era un ventanal enorme. Pero sí, podría ser, Carlitos. Villalba, nos retiramos. Bueno, Cirulo. Estuvo atento a toda la conversación acá con estos dos señores. No, la verdad que no, en un momento me dormí. A Fabio Villalba no le gusta esto. Bueno, nos veremos la semana que viene, si todo sale bien, con un nuevo... La semana que viene, no, dentro de 15 días. Nos vamos, hasta el próximo capítulo. Te esperamos con... nada, como siempre. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Instagram, Twitter, iBooks, Spotify y Mixcloud. BSO, 10 años al aire. Somos irresistibles. Sábelo.